Pues entre unas cosas y otras llevábamos una semana o dos casi sin tener a nuestro abogado de cabecera, ¿eh? Así que hoy que damos las notas, veremos si la nota final del trimestre se ve resentida por esta falta que ha tenido. A ver si hoy da el do de pecho y consigue remontar. Pablo, buenas. Buenos días. Tuve una perfecta excusa porque estuve en un asunto de una extradición por blanqueo de capitales en Málaga. No, pero no me hiciste caso. Yo te dije, me encanta el tema, conectamos en directo y nos dices de qué va la cosa, que tiene pinta de ser jugosa. Bueno, pero parece no que podía ser, ¿no? el cliente no estaba demasiado de acuerdo con aquello. Pero bueno, hablaremos en el nuevo año, porque supongo que ahora luego ya se suspenderá la emisión del programa. No, se pospone. Se pospone. Suspender queda feo. Se suspende, efectivamente. Se pospone y podremos dar una vueltecilla por encima a qué es esto del blanqueo, que más o menos todos tienen un poco en la cabeza, ¿no? Pero lo vamos a poner en orden, Estará bien empezar el 2021 hablando de blanqueo de capitales. Eso ya... Bueno, tenía otra opción si sonaba demasiado fuerte y eran las nuevas normas de tráfico que son muy interesantes y que van a entrar en vigor. Si no lo han entrado ya, creo que va a ser a comienzos del año. Sí, a comienzos del día 1 de enero entran hay algunos temas por ahí ya que podemos ir eligiendo. Pero hoy el cierre es también de temporada, podemos decir, ordinaria. Es un tema bastante interesante que yo creo que lo hemos dado siempre por hecho o por entendido. Y hoy querías hablar, Pablo, de las costas judiciales. Sí. Que en alguna ocasión sale el término, lo vemos en películas, en artículos de prensa, pero me lanzaba el reto hace unos días, Pablo, diciéndome, bueno, ¿sabes exactamente qué son las costas judiciales? Sí. ¿Qué gastos están incluidos dentro de ese concepto? Y bueno, pues dije algunos, pero la verdad que todos no tengo ni idea. Bueno, que sepas que eras uno de las encuestas que yo suelo hacer antes de saber si hay un tema. Es decir, hago un sondeo y pregunto a mi pareja, o pregunto a mi madre, y luego me doy cuenta de algunas cosas que digo, bueno, suenan por lo que los periodistas informáis, etcétera, pero en realidad no tienen una idea muy clara de qué es ese concepto. Entonces, por eso me atreví a sugerírtelo, ¿no? Las costas judiciales son, primero, empecemos, ir a un juzgado no cuesta dinero por parte del Estado. Es decir, no quiero utilizar la palabra gratis, porque en realidad es como la sanidad pública, lo pagamos. El día, como decíamos fuera de micrófono... En diferido. Exacto, nos pasan una factura de lo que hubiese costado tu pleito al Estado, nos veríamos que poner en funcionamiento edificios, funcionarios, equipos, jueces y tal, cuesta dinero. Pero en realidad eso no hay que pagarlo, salvo las sociedades que sí tienen que pagar una especie de tasa. Pequeña, reducida, pero tienen que pagar. El resto de los ciudadanos no pagamos. Hubo un intento de que claro, se pagaran por los juicios, ¿no? Y durante un tiempo estuvimos pagando, efectivamente. Si no, al final fue quedó una reducido, ley, ¿no? Que se quedó en nada al final. ¿no? Sí, quedó reducido y ahora solamente las entidades bancarias, sociedades, etcétera, que tienen que pagar una pequeña tasa. Pero los ciudadanos no. Los ciudadanos no, efectivamente. Lo que sí tienen que pagar cuando van a un pleito que vale más de 2.000 euros, porque hasta 2.000 euros uno se puede defender por sí mismo. Es difícil luego, es verdad, en la práctica, pero en la teoría se puede ir uno a poner una demanda o a defenderse cuando el valor económico del pleito no supera los 2.000 euros. A partir de ahí, y salvo los juicios monitorios, hace falta un abogado y un procurador. ¿Vale? Un abogado y un procurador. El procurador te representa en el tribunal, es el que recibe las cartas de juzgado, y el abogado es el que te defiende. Figura solamente existe en el mundo, en España. ¿Vale? La del procurador. La del procurador. Ya otro día le daremos una vuelta a estos amigos profesionales, digo amigos del mundo de la abogacía, ¿no? Bueno, pues tú tienes que contratar a esas dos personas y tienes que pagarles. Llegas a un acuerdo previo presupuesto, que cuando yo era diputado del Colegio de Abogados, insistía mucho en que la gente pida un presupuesto igual que pides un presupuesto para otras cosas. Que tú seas consciente de lo que te va a costar ese procedimiento. Porque luego vienen los sustos. Exacto. Si tú empiezas y no sabes exactamente qué te vas a encontrar al final de todo ese camino, bueno, pues puede haber un susto importante. Efectivamente. Entonces, bueno, se pide un presupuesto y tú contratas a tu abogado y a tu procurador, ¿vale? E inicias el pleito o te defiendes porque te lo han iniciado otros. Al final, como siempre, todo acaba, incluso en la justicia, y se dicta una sentencia. Y a partir de ahí hay una cosa muy peculiar que es lo que se llama las costas judiciales. Porque el juez, cuando dicta la sentencia, se tiene que pronunciar sobre quién tiene que pagar los gastos del procedimiento, y cuando digo gastos, no de los del juzgado que no tiene,
sino los abogados y procuradores de una parte y de otra. Porque eso se pronuncian. paga después del procedimiento. Después del procedimiento. Tú has contratado a tu abogado y tu procurador y tienes que pagarles, según el acuerdo que hayas hecho. Una provisión de fondos, o te pago al final, o te lo pago todo por adelantado, o un calendario de pago, ¿vale? Eso es tu relación con tu abogado y tu procurador. Pero cuando acaba el pleito, si tú has ganado el pleito, el juzgado impone como una especie de sanción al que ha perdido. Y le impone lo que se llaman las costas judiciales. Y esas costas judiciales son lo que un precio medio, te iba a decir lo que te ha costado a ti el abogado, no, es un precio medio de lo que cualquier abogado medio hubiese cobrado por el pleito y tu procurador. Tienes derecho a pedirle a la otra parte que esos precios medios te los pague para que tú minimices el impacto de Esto es una especie de novedad, seguro lo que la mayoría entendíamos, que lo que se paga es lo que te ha costado. Y me decía Pablo, no, porque no todos los abogados, como ya podemos entender, cuestan lo mismo. Y si esto dependiera del precio del abogado, pues ya imaginamos la picaresca. Tú dime que me vas a cobrar X y luego le pedimos al juzgado y yo te pago, ¿sabes? Bueno, sí, claro, que el juzgado... Claro. Me has dejado totalmente de lado, pero además me has dado un baño de realidad absoluto. Pero yo no estaba pensando en eso. Existiría, se inflarían, igual que se inflan otros presupuestos, para luego hacer ahí un compadreo típico de esta tierra nuestra. Así que el juez dice, esto se estima y se valora que ha costado tanto, y es lo que te va a pagar. Si te ha costado más, porque tenías un pedazo de abogado como Pablo González Vicente, que él tiene una... No, todo el mundo va a pensar que es muy caro, que es mentira. Normalmente lo caro suele ir unido a lo bueno, de todas formas. Pero sí, tú, lo que pasa es que este es el país de la picaresca, como tú dices, y es verdad que has dado en el clavo. Pero también podía ser otra circunstancia distinta, y es que uno elija para defenderse a un primer espada de este país, cuyos honorarios no son los mismos de un estudiante de Derecho que ha terminado y se ha colegiado en eso. No son los mismos porque la experiencia no es la misma. Naturalmente, igual que cuando uno contrata o busca a un médico para que le opere. Uno comprenderá que un médico privado, que es una eminencia mundial, no te va a cobrar lo mismo que alguien que acaba de salir de la Facultad de Medicina. Y si encima que tú hayas contratado a ese primer espada, ¿no? A ese auténtico lobo de los tribunales, si encima pierde y tengo que pagar, encima te tengo que pagar, que tú imagínate, sería mucho más injusto, ¿no? ¿Quién pleitearía con alguien rico? Claro, nadie. Entonces, lo que hacen en esos casos, cuando uno pierde y el juez dice, oiga, pues tiene usted que pagarle el abogado y procurador de la otra parte, lo que se hace es que se tasan las costas, se valoran las costas. Y para eso, en cada colegio de abogados de cada provincia, hay unos baremos, unos códigos donde se hacen unos valores medios y eso es lo que tienes derecho a que la otra parte te pague. Si ese dinero coincide con lo que tú le pagaste a tu abogado, pues has salido bien parado, es decir, a cero, sin perjuicio. Si es menos de lo que le pagaste a tu abogado, pues habrás recuperado una parte, ¿vale? Pero tú a tu abogado le tienes que pagar al margen de lo que pase con las costas. Las costas se ponen siempre que tú ganas al otro. Si hay un empate, tablas, como en el ajedrez, pues el juez no se las impone a nadie. Cada uno paga a su abogado y su procurador y ahí acabó el asunto. Pablo, las costas son de cada una de las fases del proceso judicial, es decir, hay una sentencia, pero hay opción a un recurso, es decir, ¿tiene que ser en sentencia firme o las costas se van fraccionando? Todas. Hasta que hay una sentencia hay unas costas, si hay un recurso habrá otras costas. Cada paso judicial en el que intervengan profesionales y el cliente, el justiciable, como lo llamamos allí, se tenga que rascar el bolsillo, va a generar unas costas. Y en cada uno de esos escalones, por decirlo así, el juez determinará, o el tribunal determinará quién va a abonarlas, ¿no? Exacto. ¿Quién va a Si pierdes el recurso de apelación, tú tendrás que pagar el abogado y el procurador de la otra parte, y si lo ganas, él a ti, hasta ese límite que hemos dicho, ¿vale? También es verdad que luego hay más matices, y es que la propia ley establece una serie de límites en las costas judiciales. Estas no pueden superar el 30% del valor del pleito, ¿vale? Para que no nos convirtamos en, bueno, pues me ha salido más caro el collar que el perro, ¿vale? Hay unos límites. Lo del valor del pleito también es un concepto curioso. Bueno, podríamos estar... Es como lo que mencionabas al principio, lo que te podría costar una operación en la sanidad pública, es decir, lo que costaría ese procedimiento.
Es Bueno, eso. el tema del valor del pleito, Roberto, le podemos dedicar semanas y semanas y todavía nos llegaríamos quedando con dudas, ¿vale? Pero el valor del pleito, en una reclamación normal en la que me debes 1.500 euros y te lo estoy reclamando, el valor del pleito está claro, son 1.500 euros. ¿Vale? Pero hay otros pleitos en los que no está tan claro, como por ejemplo cuando lo que has hecho es abrir una ventana en el muro que da a mi patio y lo que quiero es que cierres eso. Puede ser el valor de cerrar la ventana o puede ser otra cosa distinta. O por ejemplo cuando me estoy peleando porque lo que quiero es recobrar la posesión de mi patio en el que el vecino se ha apoderado de él. ¿Qué es el valor del pleito? Lo que vale el patio, al fin y al cabo no me lo está quitando, solamente lo está utilizando. ¿Quién lo estipula? Eso, hay una serie de normas en la ley de enjuiciamiento civil, pero luego también hay una forma de calcularlo en los tribunales, ¿no? Entonces, hay casos muy claros y otros que no lo son tanto, pero tenemos una especie de ejemplos. ¿Es algo que te dan hecho o puedes reclamarlo si no estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, cuando pone uno un pleito, le da ya el valor que uno cree que lo va a tener. Ajá. Si la otra parte no está de acuerdo, en el mismo pleito lo va a discutir y el juez tomará una decisión de lo que valga. Esa discusión, que muchas veces pasamos por encima, es importante, ¿eh? Claro, claro. Porque dependiendo del valor del pleito, así serán luego los límites de las costas si pierdes, o los límites si ganas. O sea que a la hora de interponer, por ejemplo, una demanda, una denuncia, es algo que tenemos que tener en cuenta. Que se tiene en cuenta, Roberto. Claro. Se tiene en cuenta. A veces cuando la reclamación es muy aventurada, ¿vale? Se basa más que en la pasión que en la razón. Nosotros en los bufetes naturalmente que advertimos, mire usted, si lo que quiere usted que le reclamemos a la otra parte 500.000 euros de daños morales por una cuestión que ya veremos a ver si es o no, que sepa usted que se está usted jugando por costas una cantidad muy importante. O sea que esto es disuasorio, también. En sentido positivo y negativo. Sí. Es decir, sí es disuasorio para que la gente, como mínimo, Limpia un poco los juzgados, ¿no? Bueno, se lo tome en serio. Y que cuando tú vas a un tribunal sea con una petición en la que crees en ella, no que sea un invento, ¿no? Bueno, para eso normalmente los bufetes hacemos una criba ya previamente, ¿no? Porque cuando te llegan con el asunto y dicen, mire usted... no os apetece perder el tiempo. No que no se lo apetezca, sino que eres honesto con el cliente y se lo dice, mire usted, yo no veo mucha prosperabilidad en su petición, pero es que además de pagarme usted a mí, lo mismo va a tener que pagarle a la otra parte. Entonces, y eso pues sí hace un efecto disuasorio para aquellas causas, a ver, que son pérdidas de entrada, por así decirlo, ¿no? Pero luego hay un gran margen de cuestiones muy dudosas que sí merecen o no la pena de ir, ¿no? Además de las costas judiciales, Roberto, no quería que se me olvidase, y es que no solo está lo que te ha costado tu abogado y tu procurador, a lo mejor has tenido que contratar a un arquitecto para hacer un informe y plantear un caso por ejemplo, mire usted, construí mi casa y ahora resulta que el constructor ha hecho mal esto y lo otro y tengo que reclamar. O sea, también están los peritos, ¿no? Son los peritos, exacto. Los peritos de cualquier naturaleza que te haya costado y como tienes que pagarle con su correspondiente factura, también lo puedes reclamar. Las fotocopias que hayas tenido o las notas simples o las escrituras y copias, cualquier tipo de gasto que tenga una relación directa con el pleito. ¿Las comidas con el abogado también lo podemos meter? No, me temo que no, ni con el periodista. Ninguna de esas dos cosas lo podemos meter. No, los sobornos. Tengamos en cuenta que esto es algo que es un castigo que pone la ley, ¿vale? Y todo lo que sean castigos o sanciones deben ser siempre interpretadas de una forma restrictiva, lo mínimo y necesario, pero sí existe. Y eso es cuando hablamos del término condena en costas, es la decisión del juez de quién tiene que pagar los gastos, pero los gastos no del tribunal, sino los gastos de uno o de otro. Es decir, y las opciones son o empate, cada uno paga lo suyo. ¿Cuándo hay un empate? Pues cuando el juez da una parte a uno y da una parte a otro, o de lo que pides solamente te da la mitad. Si lo que te da es el 99%, entiende que has ganado, ¿vale? Pero si te da la mitad, pues dice, oye, no le da la razón. Cada uno se paga lo suyo y ya está, ¿no? ¿Qué ganas? Pues el otro te tiene que pagar a ti una parte de lo que tú hayas pagado a tu abogado. ¿Qué pierdes? Ya sabes que te toca, ya has pagado a tu abogado, a tu procurador, y tienes que pagar la parte que corresponda del otro. Intuyo que en muchos casos hay más gresca con las costas judiciales que con el caso en sí. Bueno, ¿no? las hay. Y fíjate si tiene un efecto disuasorio, es que además me ha venido a la cabeza cuando tú me lo has planteado. Que antes en la jurisdicción contenciosa administrativa, o sea, la lucha de los ciudadanos contra la administración pública, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Administración Central del Estado, no había costas. Entonces se ponían multitud de pleitos de una forma como muy... Ese temor no existía. Ya las hay.
ya las hay. Y me gustaría, no he venido con los deberes hechos porque tenía que haber buscado estadísticas de cuál es la radio ahora mismo, el volumen de pleitos que se han puesto, de recursos contenciosos administrativos que se han puesto desde que existe las costas judiciales. ¿Disuasorio? Bueno, yo creo que es que tiene que serlo, porque si no, en este país nuestra cultura es la del uso de los tribunales. ¿Cuántos años llevamos intentando potenciar la mediación? No cuaja, no acaba de cuajar. Que me perdonen los compañeros que se dedican a eso, pero tú preguntas en la calle y nadie te amenaza con «te voy a poner una mediación». Yo no recuerdo en la televisión que sea, bueno, estos programas, bueno, tampoco son un gran ejemplo, pero admíteme que cuando piensas en alguien, en amenazar o con tu indignación de ponerle un pleito a alguien, no piensas en ponerle, te voy a pedir un mediador. Claro, nuestra sangre caliente lo que quieres es... Sangre, ¿no? Sangre, porque además quieres que el juez te dé la razón y le castigue al otro pagando parte de tus... Por cierto, ahora que lo metes en el saco, ¿la mediación es más barata que un proceso judicial? Sí. ¿Cuánto costas? ¿Sí? Es más barata, sí. Más baratas, pero claro, no tiene un resultado... A ver, el resultado que la mediación es voluntaria. Y en determinados momentos o casos te puedes salir de ella. Sí. Entonces, bueno, sea cara o barata, es algo relativo. No es fácil, todavía estamos en otro punto, todavía no hay. Sí, estamos es algo en un camino, llegaremos, pero vamos lentos. Efectivamente, vamos lentos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, bueno, no somos nórdicos. No somos nórdicos nada más que para montar muebles. O sea, que esto... No, que sepan los que nos ven y los que nos oyen que, bueno, que en este país tenemos por cultura mucha facilidad para poner pleitos. O sea, el número de volumen de asuntos es bastante mayor que en países a medida que subimos hacia el norte. Es verdad. Y la mediación funciona en los países nórdicos, funciona de maravilla, y la mayor parte de lo que aquí está saturando los juzgados, ahí se arregla en una mesa con un mediador y las dos partes y se soluciona y ya está. Bueno, eso que quiere... Ya hablaremos son culturales, son asuntos culturales. Sí, también. Llevamos muchos años hablando de qué arrastramos y qué no arrastramos, ¿no? Interesante hoy, Pablo, Me alegro. de las costas judiciales. Has salvado los muebles, ¿eh? Así que buena nota. Pero, un 8,5. Yo tengo una duda, Roberto, Sí. que te puedo plantear en antena. ¿Mi curso de evaluación qué es? ¿El escolar de septiembre Los a dos. junio o de enero a diciembre? No, tenemos aquí tres como los colegios. Tenemos 3 trimestres. Hasta Navidad, hasta Semana Santa y hasta verano. Con derecho de expulsión en cualquiera de las tres. Sí, claro. Sí. Aquí somos implacables. Os sorprenderé la semana que viene con una clase magistral de blanqueo de capitales. Ay, arden deseos. Estoy por no irme de vacaciones solo porque no se lo cuente. Pablo, gracias. Felices fiestas y no nos vemos y feliz año. Igualmente a todos. Nos vemos en el año que viene, el 2021. Ay, que bien suena ya el 21, ¿verdad? Con lo bien que nos sonaba el 20. Qué gana. Bueno, vamos a continuar. Vamos a echarle un vistazo. Estuvimos el otro día disfrutando de música, sí, hay música también, hay conciertos y de hecho esta Navidad va a haber bastante música en la calle, lo que se conocen las zambombas, bueno, pues la zambomba navideña, en este caso a cargo del Pirata, mirad. Y atravesando largos caminos, aquella estrella buscaba un destino, piernas surcando calles sin río, para anunciarnos que el verbo divino, que en esta noche clara como el mar, al mundo vendrá, quien alivie los suspiros, quien a la tierra le reste maldad, quien nos caliente en diciembre tan frío, que nos reúna familia y amigos, que nos alegre la noche cantándole a la Navidad, que nos caliente en diciembre tan frío, que nos reúna familia y amigos, que nos alegre la noche cantándole a la Navidad.
Santo viene a la tierra para rescatarnos. Quien va librarnos del odio y el mal, cantando un gran cariño y amor sincero, para que en los tiempos de la humanidad nos acordemos de los que se fueron, nos acordemos de los buenos tiempos. Muchísimas gracias. Vamos a tener más zamovas navideñas durante estas próximas fechas. Hoy repasaremos también en nuestro tiempo de tertulia algunas de esas citas que tenemos con las actividades navideñas. Pero antes de eso tenemos más asuntos que tratar aquí en Primera Edición. Hoy queríamos hablar con los amigos del taxi, primero para ver cómo están, primero para ver cómo van sobreviviendo a una situación que sabemos que es muy complicada para esta parte de nuestro tejido productivo, y luego también porque hemos visto alguna información que, bueno, pues apunta a algún tipo de acuerdo, de intención por parte de la Junta de Andalucía con el sector del taxi. Como siempre hablamos con José Gómez, que hoy ha querido acompañarnos para contarnos un poquito cómo van. José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Roberto, bien hallado. Bueno, primero saber cómo estáis. Ya intuimos que la situación, pues desde la última vez que hablamos, no ha mejorado, mejor nada. El verano tampoco ha sido algo que diera demasiado oxígeno a vuestra actividad, con lo cual, bueno, pues sobreviviendo, ¿no? Intentando sobrevivir. Y lo estamos consiguiendo gracias a las poquitas ayudas que tenemos, pero realmente el sector está mal, vamos, bajo mínimo. Estáis, de hecho, bueno, no estáis trabajando todos todo el tiempo, porque estar con un coche parado horas y horas no tiene ningún sentido. Os habéis organizado, ¿no? Se ha organizado un poco y lo que estamos es trabajando al 50% de la flota. Actualmente trabajamos 3 días consecutivos y descansamos otros 3 días consecutivos. Y así estamos intentando superar esta crisis. Actividad poca, ¿no? Actividad ninguna. La facturación en lo que va de año, yo calculo que estará en torno a un 80% de caída. ¿Un 80% menos? Yo calculo que sí. José, ¿cómo sobrevivís? ¿Cómo mantenéis las familias, los coches? ¿Qué ayudas hay? ¿Os están echando una mano? La ayuda que hay son las de los ERTES. El ayuntamiento colaboró en la primera pandemia con una aportación que hizo. Pero realmente estamos sobreviviendo con los ahorros que tenemos, los ERTE, estamos tirando de ahorro, el que tengan, ya se van agotando, claro. Y cada día la situación va a peor, a peor. Y claro, la perspectiva es a que, bueno, pues todavía nos queden algunos meses pues de poca actividad turística, de poco movimiento, con lo cual de poco trabajo. Desde el sector se reclaman ayudas directas al gobierno que parece que no acaban de llegar. No terminen de llegar las ayudas. La mejor ayuda que podemos tener es la de que aumente la demanda, que aumente el consumo, evidentemente. El gobierno, lo único que podría conseguir que aumentara el consumo sería que se acabaran las restricciones, que por el momento es imposible hasta que no se tenga la enfermedad controlada. Pero por lo demás, realmente es que es muy difícil, es como cualquier otro sector está pasando las canutas. Estamos viendo cómo están continuamente cerrando establecimientos, cómo los negocios están cayendo. Pero que es lo que hay. Claro, en esto, hablar de esa disputa, ¿no?, que tiene el sector del taxi con el sector de las VTC, bueno, pues todo esto que hemos estado hablando, ¿no?, durante, por ejemplo, el 2019 y 2018,
ahora ha quedado lógicamente en un segundo plano, porque no hay clientes ni para ti ni para mí, pero bueno, quizás sea el momento ahora de preparar lo que esté por venir. Habéis tenido reuniones con la Junta de Andalucía, hay creado una especie de, ¿no?, lo llaman el Consejo Andaluz del Taxi, hay una especie de organismo, ¿no? La Junta de Andalucía se ha puesto a regular el reglamento que existía respecto al taxi, para intentar actualizarlo, principalmente perdón, forzada porque había una serie de sentencias judiciales que el reglamento que estaba en vigor estaba en un porcentaje muy alto suspendido y anulado un montón de artículos por el propio Tribunal Supremo. Con lo cual, entre eso y la demanda y la presión que desde el colectivo se le ha ido metiendo a la Junta para que regule y actualice la reglamentación para poder competir con las VTC, es lo que ha llevado lugar a este decreto, que en mi opinión se ha quedado pobre, pero en fin, bienvenido sea lo poquito que... Algunas de vuestras reivindicaciones se recogen, otras no se han incluido. Por ejemplo, algo que normalmente se destaca en prensa, ¿no?, el que exista, a partir de que entre en vigor, un precio fijo de la carrera, que como ocurre con los servicios de VTC, sepamos lo que nos va a costar desde el momento en el que cogemos el taxi. Me estaba contando, y creo que además con acierto, José, que esto es algo que nos parece a todos muy bien y que es algo que pedimos y reclamamos los clientes, pero que es que esto era así hace 15 años. Claro, antes de que tuviéramos taxímetro teníamos tarifas fijas y la sociedad demandaba taxímetro. Ahora tenemos taxímetro y nos demandan tarifas fijas. Yo, como siempre digo, vamos evolucionando y el futuro nos lleva siempre hacia el pasado. Yo no sé qué clase de evolución es esa, pero en fin, si es lo que el público demanda, pues vamos a dárselo, el precio cerrado. De hecho, nosotros... Que no tiene por qué ser más barato, no nos engañemos. Bueno, según se regula en este decreto, sí, porque lo que te van a condicionar que ese precio no sea superior al que marque el taxímetro. O sea, el precio máximo va a ser el taxímetro. Es un poco complicado a la hora de hacerlo porque para calcular con las tecnologías los precios siempre nos basamos en las distancias que vamos a recorrer. Pero claro, el factor tiempo, que actualmente viene regulado con el taxímetro, es casi imposible de poder calcular. Claro, porque son muchos factores externos que afectan el factor tiempo. Claro, ¿cómo controlas el tráfico, no? Claro. Es muy difícil. Entonces, para calcular el precio cerrado de una carrera, hay que jugar con una serie de parámetros inestables que en algunas condiciones, en algunas circunstancias, puede que el precio sea un poco superior a lo que marque el taxímetro, pero que el decreto va a marcar que como máximo sea lo que marque el taxímetro. Es decir, si a un cliente... el taxímetro va a estar funcionando. El taxímetro va a funcionar, va a estar funcionando. Y lo que se hará será que se marcará en los módulos exteriores un número de tarifa determinado que corresponde al precio cerrado, quiere decir que se le va a aplicar el precio cerrado que con los medios tecnológicos se le aplique, pero que si ese precio cerrado que se le da es superior a lo que marque el taxímetro, el precio que se va a dar es lo que marque el taxímetro como máximo. Es lo que el decreto más o menos viene a dar. También se regula lo de compartir vehículo, ¿no? El compartir carrera, ¿no? Claro, eso es otra cosa que te venden como muy novedosa, que sí que lo es, pero que tampoco es algo que no existiese, porque si tú vives en Cabo Pino y tenías que ir a Puerto Banús de fiesta con tus amigos y resulta que dices, bueno, pues pasas por la calle Ricardo Soriano y me recoges a mí. Pues vale, yo salgo de Cabo Pino contigo, te recojo en Ricardo Soriano, al otro lo recojo en otro sitio y los llevo a Puerto Banús, con lo cual el coche se compartía. Lo que no podíamos es, entre comillas, cobrarle a cada uno un precio, sino que el precio era cerrado por todo el servicio que se hacía y después entre los usuarios se lo compartían. Claro. Y ahora aquí lo que se regula poco más o menos es que en determinadas circunstancias, también bajo precontrataciones y demás, se puedan prestar servicios cobrando individualmente a cada uno según el trayecto que recoja. Lo que permite es el cobro individual. El cobro individual del servicio colectivo. De ese servicio colectivo. También obligatoriedad de poder pagar con tarjeta, pero ya prácticamente... Eso es poco, otra novedad que a viene. lo mejor en algunos otros puntos, claro que estamos en Marbella, claro, el decreto es andaluz, Sí, pero... a lo mejor habrá puntos de otros municipios del interior, a lo mejor que no, pero yo creo que ya es raro. Yo creo, ¿no?, que la gran mayoría del colectivo en toda España el servicio de cobro por tarjeta lo tenía prácticamente implantado. Que ahora ya es que te lo imponen y que no puedes ir sin él, me parece también bien, pero que prácticamente es algo que estaba ya en su inmensa mayoría implantado. También leo en este resumen que tengo de la información que se abre la puerta a poder coger clientes de otros municipios.
Eso más o menos viene a redundar en lo que hablamos antes del coche compartido. Sí, pero no. O sea, yo no es que yo pueda ir a recoger a un cliente a Fuengirola para llevarlo a Málaga, no. Yo tengo que partir de Marbella con un cliente Y te puede pedir que le lleves... previamente y lo puedo llevar. Por ejemplo, imagínese, pues no sé, una mutua que tiene que mover a 4 o 5 enfermos. En vez de mover 4 o 5 vehículos, lo que hace es que marca una ruta y el vehículo tiene un origen y un final y va recogiendo a esos enfermos. Claro, eso es un beneficio magnífico para la mutua. Pero si nos paramos a ver, eso puede ir en detrimento y en perjuicio de los transportistas de esos puntos intermedios que se van a quedar sin trabajo. Claro. O sea que, bienvenido, pero yo lo matizaría. Es verdad que me apuntabas, José, yo creo que también con mucha lucidez, que lo complejo, ¿no? Porque, claro, ahora la historia es, comparo el sector del taxi con el sector de las VTC, ¿no? Y con estas aplicaciones famosas donde precontratamos los desplazamientos. Claro, estas empresas son eso, una empresa, 2 empresas, pero es que vosotros sois cada uno vuestra propia empresa. Claro, somos 70.000 autónomos. Es que eso complica todo mucho. Claro, porque ahora quién organiza, quién decide, no es fácil. Hay que ser conscientes también de lo que os pedimos y de, bueno, pues lógicamente los intereses y el derecho de cada uno de los empresarios, ¿no? Que ahí también, meternos ahí también es complicado. Claro, esas plataformas funcionan también, por lo que comentábamos antes, de que es una única cabeza la que marca las pautas. Incluso marca las políticas de precio y lo marca todo. Es decir, el precio no lo pone el transportista, que eso es lo que nos lleva, es que son tantas cosas, eso es lo que nos lleva a ese tipo de plataformas, es a vernos como, por ejemplo, están en el sector agrario, que los grandes distribuidores son los que marcan los precios y el que menos percibe es el productor. Es decir, tú produces tomates, te los pagan a céntimos, pero el cliente los paga en el supermercado un montón de euros. Eso es lo que ocurre con ese tipo de plataformas y de sistemas. Ellos marcan los precios y te obligan a ti a prestarle servicios a ellos al precio que ellos te quieran dar, por debajo de los costes, que es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y lo que estará empezando a ocurrir ya en Madrid pronto con los taxis que están trabajando para Uber. Claro, porque al final estas plataformas han conseguido en algunas autonomías, ¿no? Estas plataformas que yo pienso que en España se han encontrado un hueso duro de roer y no han conseguido funcionar como ellas pretendían, como lo hacen en otros países, en otros lugares, trabajar prácticamente sin normas y sin regulación, que es lo que a ellos les interesa. Aquí se han topado con una serie de normativas y de cuestiones un poquito que les han complicado la vida y al final están optando no porque ellos vean aquí ahora que este es el negocio y vienen a salvar al taxi, no, vienen porque es la opción que les está quedando si quieren hacer negocio aquí, trabajar con el taxi. Y desgraciadamente muchos taxistas van a empezar a prestar servicio ahí y Dios quiera que no, ojalá me equivoque, terminaremos trabajando todos para ellos, pero como te he comentado antes, por lo que ellos nos quieran pagar, por debajo de los costes, como pasa en cualquier otro tipo sí, porque ahora de momento nos aparecerá en la aplicación, no en Andalucía de momento, ¿no? Estamos en Andalucía no, en principio han empezado en Madrid. En Madrid y te aparecerá la opción de que venga a recoger tu coche blanco o un coche rojo, ¿no? O un coche negro, ¿no? Por ejemplo. Y ya uno decide. Exacto. Claro, todo esto, para empezar, un conductor de un coche negro no tiene el mismo sueldo que pueda sacar un autónomo del taxi al final de mes. Muchísimo inferior y las condiciones de trabajo son terribles, ¿no? Eso también, yo creo que como consumidores, al que estamos con esto del consumo responsable y conscientes, ¿no? Yo creo que también es importante que no está mal que el sector del taxi evolucione. Sí. Y de hecho, bueno, en los últimos años ha evolucionado muchísimo el sector del taxi, ¿no? Nosotros tenemos la prueba aquí, la aplicación. Una de las aplicaciones que aquí en Marbella se puede utilizar, que es la nuestra, la de NTaxi. NTaxi. Tiene muy poco que envidiar a cualquier otra aplicación como pueda ser la de Uber o la de Cabify, por no decir nada. Y esto, José, yo recuerdo que llevamos años diciéndolo, ¿eh? Antes casi de que apareciera, yo creo que antes de que aparecieran los coches negros en las calles, ya estabais con la aplicación, ¿no? El problema está que nosotros, por lo que hemos mencionado antes, no tenemos la capacidad divulgativa ni de presión ni de lobby que tienen estas otras empresas que nos meten en los teléfonos sin que nos demos cuenta sus aplicaciones. Ojalá yo tuviera medios para que todos los ciudadanos de Marbella pudieran tener la aplicación NTaxi o Pide Taxi dentro de su teléfono. No tengo esos medios ni esas posibilidades y ahí es donde radica nuestro gran problema. Siempre lo decimos, ¿no? Cada vez que viene José, que prueben. Aquellos que piensen, ¿no? Aquellos que piensen que el servicio que te da un coche negro es mejor que el que te da los taxis,
que se baje la aplicación, o N-Taxi, o Pide Taxi, hay bastantes aplicaciones, que se la bajen y que la prueben. Yo invitaría a cualquier ciudadano de Marbella, ahora ya me voy a hacer yo propaganda a mí mismo, que busque un servicio de transporte fuera del taxi que le ofrezca, como le puedo ofrecer yo, un servicio donde tiene agua, donde tiene café y donde tiene un aparato de... a ver si lo digo ahora, para el... Jolín. ¿De ozono? Un desfibrilador. Ah, un desfibrilador. Un desfibrilador, por si nos tropezamos con algún paro cardíaco. Todo eso llevas en el coche. Todo eso lo llevo yo en el coche. Madre mía, todo lo que tienes es una autocaravana casi. Es una minivan, me permite por el espacio que tengo, y llevo mi nevera, donde puedo tener agua fresquita, llevo mi cafetera en expreso y llevo mi desfibrilador. Oye, pues estupendo. Para café, el que esté dormido, agua para refrescar el que necesite, y si te da un jamacuco... Yo le garantizo que ninguna VTC de ninguna de esas plataformas va a encontrar esos servicios. Seguro, seguro. Por lo menos al día de hoy, a lo mejor mañana sí. Bueno, pues poco a poco se van dando algunos pasos en este decreto. ¿Estamos en periodo de qué? ¿De negociación? ¿Ya entra en vigor? ¿Cómo va la cosa? No, están ya con las últimas consultas que requieren los trámites antes de publicarlo en el BOE, que es el del Consejo Andaluz del Taxi. Ya está sometido, ya ha estado expuesto en audiencia para que, vamos, ya está prácticamente pendiente de que den el visto bueno en el Consejo Andaluz del Taxi y publicarlo en el boletín. Bueno, pues veremos al final si se retoca algo o no, o es definitivamente esto lo que... hay algún avance, alguna mejora, pero bueno, pues lógicamente... Bueno, yo pienso que se ha quedado cortito. Se ha quedado un poco corto. Por ejemplo, con el tema de las plazas también, nos permiten ahora que hayan más plazas, pero siempre está condicionado a que sean vehículos adaptados, me parece bien. Pero yo siempre vuelvo a lo mismo. ¿Por qué solamente pueden tener 9 plazas los vehículos que se adapten? Si por concepto, si por definición, nuestro servicio es el de transporte de personas en vehículos turismo, un vehículo turismo es aquel que tiene hasta 9 plazas, incluido el conductor. ¿Por qué restringimos nosotros ya, o con las normativas nos restringimos nosotros mismos a que los vehículos puedan tener 9 plazas? Que es lo que cada vez se demanda más. Eso te iba a decir, porque hay mucha demanda, y si no hay más es porque no puede haber más. Si nosotros mismos o las leyes ya nos están restringiendo ahí, por mucho que digan que no están avanzando, sí, avanza, pero sujeto. Y eso seguro que viene presionado por algunos colectivos, algunas de las grandes federaciones del taxi, que siguen queriendo tener un poquito restringido el sector, no sé por qué, equivocadamente desde mi opinión, pero es lo que hay. Esto con un poco más de unión dentro del sector del taxi, que lo hemos dicho siempre, estáis cada vez más unidos, pero hace falta, haría falta un poco más de unión. Yo entiendo lo que me dices, José, que es, claro, 77.000. Aproximadamente unos 70.000 autónomos son los que hay en España. Pues tú imagínate. Más los correspondientes asalariados. O sea, estamos hablando si no nos ponemos de acuerdo en casa de si vamos a cenar carne o pescado en Nochebuena, imagínate, con 70.000 trabajadores autónomos, sería complicadísimo. José, felices fiestas. Ánimo, que sabemos que son tiempos complicados y, bueno, pues mucho aguante y mucha paciencia, que llegarán tiempos mejores seguro. Esperemos que el año que viene sea ya el definitivo para un nuevo despegue. Bueno, ya nos han dicho, no para nosotros, sino en general para todo el... Ya nos han dicho esa fecha, 4 o 5 de enero, que empieza la vacunación, lo más seguro. Ojalá sea así, y aunque tengamos que estar todavía unos meses con restricciones y con, bueno, pues bastante responsabilidad, pero que tengamos, por ejemplo, un verano, ya a lo mejor una Semana Santa un poco más relajadita. Por lo menos que las restricciones se terminen y que nos visiten la gente, que es lo que necesitamos aquí en estas zonas turísticas, que nos visiten mucho. Tenemos ganas nosotros de que vengan y muchísima gente está en filita por venir, así que a ver si nos conseguimos poner de acuerdo. Vamos a continuar, vamos a parar nada, unos segunditos, que tenemos que hablar con una empresa que hoy viene de parte del CID, no os lo perdáis.